Filipenses. Muy bien, 1 Timoteo. 1 Timoteo, semana pasada estuvimos hablando de la viuda. Gran parte de este capítulo y gran parte de las instrucciones que Pablo está dando en relación con cosas, diríamos hoy día, prácticas en la iglesia, tiene que ver aquí con la viuda. Y obviamente uno de los desafíos para quien interpreta es ver cómo un tema que parece tan práctico, ¿verdad?, se relaciona con el tema en general de la carta. Pablo básicamente está diciendo que hay hermanas que deberían ser sostenidas por la iglesia, siempre y cuando sean hermanas que están contribuyendo a la iglesia. ¿Ya? Hermanas que dedican su vida, su tiempo a la oración, a las súplicas, que básicamente y probablemente al servicio, como se subentiende por los requisitos que Pablo pone. Y específicamente estas hermanas son viudas. Hay una cierta edad, un límite, ¿verdad? ¿Cuánto es el mínimo para que esté en la lista? No menos de 60. 60 para arriba, ¿verdad? Pero si tiene familia, si tiene hijos o nietos, debe ser sostenida por su familia, para que no sea grabada la iglesia. Por otra parte, las viudas más jóvenes, Pablo prefiere que ellas se casen y que reconstruyan su vida de acuerdo a lo que se esperaba de una mujer, de una esposa en aquellos días piadosa. ¿Algo hablar, hermano? Ese tema de las viudas había en ese tiempo, había muchas pantallas. Los hombres, Sí. causa de guerra, Sí, en general había mucha mortandad. Una persona no viviría, no era común ver a alguien de 70 u 80 años, no era tan común. La mortandad era el nivel, ¿cómo se dice? La expectativa de vida era mucho más baja de lo que es hoy día. Y también constantes guerras, eso provocaba que, bueno, particularmente quizás guerras o enfermedades era la causa número uno de la viudez. Sí, esa era básicamente una de las razones. Luego el apóstol Pablo se va a centrar en esta sección. Voy a leer desde el versículo 17 en adelante. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, especialmente, es decir, los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas
las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Bien, en esta sección entonces, como ya hemos visto, ahora Pablo va a hablar de los ancianos. Algo dijimos la semana pasada en cuanto a esto de los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Dijimos que el tener por el vocablo honor en el contexto de las viudas se asocia con el sustento. Y aquí el hecho de que se hable de doble honor puede ser un indicador de que Pablo tiene en mente tanto respeto como también la parte material. La parte del respeto se entiende porque obviamente si es un anciano, se entiende que ese hermano que está como anciano reciba o sea reconocido en su labor que hace para el Señor. Pero también se entiende por el contexto, especialmente en el versículo 8, ¿verdad? Hay esa pequeña palabrita, esa pequeña conjunción, dar, pues, o porque, generalmente esa, ¿verdad? La ves, ¿estás viendo, verdad? Ahí, pues, esta clase de palabra lo que hace es ofrecer la razón. ¿Ya? ¿Por qué los ancianos que gobiernan bien deben ser tenidos por dignos de doble de honor? Es decir, los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, o pues la Escritura dice. Por tanto, conjunción en griego, gar, lo que hace es entregar la razón, ¿okay? El justificativo, por decirlo de una manera, para lo que Pablo acaba de decir. Él sustenta lo que acaba de decir, lo va a sustentar con un pasaje, con doble pasaje, ¿verdad? Doble cita de la Escritura. Eso hace que esto sea tremendamente importante. Dijimos la semana pasada que es muy llamativo que no está hablando de misioneros, no está hablando de obreros, está hablando de ancianos. Ancianos que gobiernan bien. Y dijimos que el vocablo gobernar, un vocablo que ya Pablo ocupó aquí en 1 Timoteo, se ocupa de los diáconos, si no me equivoco, que gobiernen bien a sus hijos y sus casas. Versículo 12, hablando de los diáconos, también de los ancianos que gobiernen bien su casa. Y es un vocablo que se asocia con preocupación, con sustento, con provisión. Más que la idea de gobierno, ¿verdad? Que yo soy el jefe y ustedes me sirven a mí. Los ancianos que gobiernan bien, aquí sin embargo, se enfoca específicamente en el trabajo de predicar y enseñar. Dijimos que el adverbio mayormente puede significar tal cual está aquí, mayormente o especialmente, o también puede significar algo así como es decir, que es posiblemente el sentido aquí. Los ancianos que gobiernan bien, es decir, aquellos que trabajan, dijimos que el verbo trabajar es un verbo que expresa esfuerzo, trabajo duro, que se esfuerzan y trabajan en predicar y enseñar. ¿Qué significa o qué implica o qué incluye el ser tenido por digno de doble honor? El versículo 18 lo dice: no pondrá bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Pablo habla de esto en
1 Corintios habla de cómo debería funcionar una iglesia en relación con quienes les sirven del punto de vista espiritual. Dice el versículo, estoy leyendo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? No tenemos, es una pregunta, ¿cómo se llama esa clase de retórica? Lo dije. ¿Cómo se llama esa clase de pregunta donde la respuesta no está incluida? Pregunta retórica, muy bien. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Cuál sería la respuesta? Sí. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefa? Sí. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas, sueldo? La NTV dice, ¿qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si cegaremos de vosotros lo material? ¿Qué es mayor? Pregunto. ¿Lo material o lo espiritual? Lo espiritual. Y Pablo dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, que es de mucho más valor, que es de muchísimo más valor, de muchísimo mayor alcance, ¿es gran cosa si cegáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho. Otros lo usaban. Otros eran sostenidos, pero Pablo, específicamente por los corintios, no lo hizo. Pablo no recibió ayuda de los corintios, a propósito. Y específicamente con ellos. ¿Por qué? Porque en vista de los problemas que había, él no quería que hubiera ninguna excusa, por decirlo así. Nadie que le vaya a decir, oye, nosotros estamos sosteniendo. Esto está... Porque eso es lo que el dinero hace. El dinero controla. Por eso que todo este tema del sustento es un tema tan delicado y que se habla muy poco de eso. Porque es un tema difícil de tratar. Porque quien da, de alguna manera, si no se desvincula una vez que dio, siente o puede llegar a sentir que tiene alguna clase de derecho sobre la persona a quien le está dando. Yo sé, y lo digo con conocimiento de causa, de otras personas, no aquí, no sé si en Chile, pero fuera de Chile, donde ciertos misioneros no se atreverían a decir ciertas cosas por temor a dejar de recibir un cheque. Y eso es triste. Triste de las dos partes, porque no debería ser así. O iglesias que no van a invitar a ciertos predicadores que no les gusta, o no le van a enviar un donativo a ciertos predicadores que no les gusta, lo cual también está muy mal. Bueno, dice el versículo, Pablo no usó de ese derecho, y voy a seguir en un pasaje muy interesante, que no sé si lo leyeron la semana pasada, pero muy interesante. Pero mira lo que dice el versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen de qué? Comen del templo. Y los que sirven del altar, los sacerdotes, ¿verdad? Participaban del altar. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan el Evangelio.
pero yo de nada me he aprovechado y tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria, etc. Pablo dice en el 17, lo hago de buena voluntad. Pablo lo hizo voluntariamente, valientemente y confiando en el Señor. Él decide no recibir de los corintios, pero sí recibió de otros. ¿De quién? Filipenses. Filipenses fueron fundamentales para el apóstol Pablo. Miren lo que dice 2 Corintios 11, el versículo, parece que lo leí esto, pero dice el versículo 8, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario, el mismo vocablo que Pablo ocupa en 1 Corintios 9 cuando dice, ¿qué soldado ha servido a sus propias expensas? Es la misma palabra que se traduce ahí, salario. Expensas. He despojado a otras iglesias recibiendo sueldo, así lo deberíamos traducir el vocablo, para serviros a vosotros, corintios. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga entre vosotros, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. ¿Y qué ciudad estaba en Macedonia? Filipos. ¿Verdad? ¿Te acuerdas la visión del varón macedonio? Pasa por Macedonia y ayúdanos. ¿Y dónde llegó Pablo primero? A Filipos. Filipos está en Macedonia. Así que cuando Pablo dice aquí, el obrero es digno de su salario, o sea, no pondrá posada al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario, está diciendo algo que es tremendamente fundamental. La iglesia es un ente y un organismo que funciona debido a que sus diferentes miembros tienen diferentes dones, diferentes capacidades. Pero la iglesia al mismo tiempo se sostiene y sostiene a otros para que esa obra pueda avanzar. Así funciona. Algunos el Señor los llamó a ser ancianos, o los llamó a ser misioneros o predicadores, son los que de alguna manera proveen la parte espiritual de la enseñanza y la nutrición espiritual que la iglesia local necesita. Y en teoría, no en teoría, escrituralmente hablando, todas esas personas que dedican todo su tiempo para poder nutrir a la iglesia deberían dedicarse exclusivamente a eso y ser sostenidas por las iglesias. Así debería ser. Así debería ser. ¿Qué pasa, hermano, con los cambios de los tiempos, los cambios de la cultura? ¿Qué digamos? Por ejemplo, usted lo dijo en el pasado, que un anciano, ahí está hablando de los ancianos. ¿Anciano? Claro, Sí. anciano de la iglesia. Hablando de ancianos. Pero al menos hasta donde nosotros entendemos, bueno, aquí en estos sectores, a lo mejor nosotros nos vemos una iglesia grande, y cuando estaba don David, él predicaba, y cuando don David no estaba, bueno, algunos de nosotros tomamos parte y la iglesia, digamos, se mantenía en ese orden. No era una iglesia grande, donde se veía la necesidad de que alguien se dedicara como anciano de la iglesia y que se dedicara, digamos, como a tiempo completo. Tenemos este pensamiento que un hermano que hemos comentado la obra, él se dedica a tiempo completo. Entonces, ¿qué pasa con esos cambios? Porque no estamos conforme a la lectura, pero estamos conforme a una necesidad hoy en día, dominada también por las viudas. Hoy la sociedad es totalmente diferente, no hay una viuda que... Es muy difícil encontrar una viuda que tenga una necesidad, ya que recibe una jubilación, por último, hasta una jubilación de gracia, la reciben de parte del gobierno. No hay alguien que se dedique tampoco
como una viuda a tiempo completo a orar y como Ana, una cosa así. Entonces, ¿qué pasa en los días de hoy? Bueno, esa es una gran pregunta, hermano. Por una parte, uno se da cuenta de que la literatura bíblica, la palabra del Señor, fue escrita en un determinado contexto, por ejemplo, ¿verdad? Y eso es importante. Pero hay un principio que se mantiene. Y el principio es que como menciona Pablo, los que, ¿cómo dice? Los que predican el Evangelio, los que, se me olvida siempre la frase esa, que el Señor dice, a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Ese es el principio. Si yo me dedico al Evangelio, yo debería vivir de eso. Ahora, ¿cómo eso ocurre en la práctica? Bueno, yo sé que Dios puede mandar cuervos, si Él quiere, ¿verdad? Para sostener a los que anuncian el Evangelio. Pero en el día de hoy, creo que, por eso que la iglesia necesita tanta sabiduría. Esta es mi visión, y esta es una opinión absolutamente personal. ¿Ya? Asumo toda la responsabilidad por lo que voy a decir. Pero me parece que la función hoy día, y siempre, la misión de un misionero, primero que todo la palabra misionero es una palabra grande, que puede implicar muchas cosas. ¿Ya? Y el llamado hoy día del Señor para un misionero también puede abarcar varias áreas. Podría ser que el Señor llame a alguien, por ejemplo, estamos en conversaciones con una hermana fuera de otra parte, fuera de Chile, en Canadá, que está batallando hoy día con lo que ella piensa que es un llamado. Yo estoy de acuerdo, que creo que el Señor le está llamando a hacer algo muy específico, como sierva del Señor a tiempo completo, específicamente a trabajar con mujeres vulnerables, mujeres vulnerables en todo el sentido de la palabra. Ahora eso es sumamente específico, y está bien. Pero a veces pasa que muchos clientes dicen, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y realmente eso es peligroso cuando alguien opina desde afuera en cuanto al llamado de alguien. El llamado es muy personal, hay un proceso que muchas veces toma mucho tiempo. Eso por una parte. La obra del ministerio es una obra que debería ser bastante amplia y debería existir una visión mucho más amplia en cuanto a lo que el Señor me está llamando a hacer. En segundo lugar, el trabajo de un misionero creo que debería incluir entrenar a otros para que esos otros puedan luego seguir avanzando por sí mismos. Al menos eso es lo que yo estoy intentando hacer. Yo estoy haciendo hoy día. Ustedes me preguntan, ¿qué es lo que está haciendo básicamente el hermano Pablo, San Felipe y Santa María? Yo diría entrenar, aunque a lo mejor no se den cuenta o no lo perciban, pero entrenar especialmente a los hermanos que enseñan. Para mí esa es mi vocación número uno hoy. Por supuesto que otros conozcan al Señor, tenemos contacto, hemos ido conociendo gente, les hablamos del Señor. Eso está presente. ¿Por qué? Porque el misionero tiene una labor mucho más... En cualquier momento puede ir a otra parte. Ahora esa es mi visión. Por eso pienso que yo soy enemigo de la dependencia, depender de alguien. No, eso no debería ocurrir. No debería ocurrir dependencia. Lo que debería ocurrir es que hermanos y hermanas pueden ir creciendo de tal manera que luego la obra vaya descansando en ellos. Y ellos van desarrollando su propio don, su carácter, su personalidad, de acuerdo a lo que el Señor les dio, y no imitar a rajatabla lo que otros hicieron, que es lo que a veces pasa. Y esos mismos líderes que van quedando, que fueron entrenados por los misioneros, por ejemplo, esos mismos ancianos y líderes deberían, no sé si a lo mejor ser 100% sostenidos, pero al menos recibir alguna clase de honor por parte de la iglesia a la cual sirven.
Por eso es que a veces se ocupa la figura de un pastor. El pastor trabaja para la iglesia. Y la iglesia sostiene al pastor. Y una iglesia bíblica que es sana va probablemente a tener 1 o 2 o 3 pastores. Tiene que un anciano a él, y varios ancianos. Usted mira, pero ¿qué pasa con una iglesia pequeña? Bueno, en el caso de una iglesia pequeña va a ser más complejo. Ahí va a tener que ser más sacrificado a lo mejor. Y hasta que la iglesia pueda crecer más. Pero esto es algo que debería enseñarse constantemente. Debería enseñarse constantemente. Hoy día, por ejemplo, hay otras cosas. Por ejemplo, cómo los misioneros se sostienen en temas de salud o en temas de previsión. ¿Cuándo me jubilo? ¿Me puedo jubilar? Cosas como esa. Ahora, esto es lo que pasa en las asambleas. No sale en David la palabra jubilado al barco. Probablemente no. ¿Y los sacerdotes? ¿Hasta qué edad servían los sacerdotes? ¿Y después qué hacían? Se retiraban, ¿no? No estaban ahí hasta los 80 años, así que está equivocado, hermano. La figura de la jubilación sí está, pero los sacerdotes no era un cargo para siempre. A los 50 o 55 años dejaban de servir, ya no eran considerados, ya fuera. ¿Un anciano tiene que ser anciano para siempre? No, yo no lo creo. Si está muy avanzado en edad, o si está a lo mejor agotado, porque los ancianos se agotan. Espiritualmente, psicológicamente. Piensa en una persona que sea anciano por 30, 40 años, escuchando y llevando problemas por 40 años. Eso es difícil. Ahora, yo estoy hablando de la realidad de las asambleas. Que las asambleas no se preocupan de nada de estas cosas. Pero yo tengo amigos y conocidos que son misioneros de otras congregaciones, trabajan como una agencia misionera. Y la agencia misionera les paga su salud, les paga su previsión, se encargan de todas esas cosas. Eso es aplicado al mundo moderno. Así como debería funcionar. ¿Cómo está nuestro hermano misionero y hermano? ¿Cómo está? ¿Cómo está de salud? ¿Le falta algo? ¿Cómo están sus cotizaciones? Etcétera. Si él quiere retirarse o no, después es cosa de él. ¿Verdad? Es decisión de él, de repente lo que el Señor le mandó a llamar. Todas estas cosas no se conversan nunca. Pero si uno ve un pasaje, ¿quién debería preocuparse de sostener a sus ancianos y sus misioneros? ¿Quién? Su iglesia. La iglesia está recibiendo algo. Está recibiendo algo que es, como dice Pablo en 1 Corintios 9, mucho más amplio y mucho más importante que lo material. Yo creo que una de las razones por las cuales no hay más misioneros en Chile es por eso, porque el hermano se pregunta de qué voy a vivir, qué voy a comer, cómo le voy a pagar la universidad a mi hijo. Son preguntas reales, son situaciones reales. Decir, el misionero que vive en el mundo del tercer cielo, ya vive el misionero. Entonces, la pregunta, el comentario que tú haces, Miguel, es muy interesante, porque yo creo que he sido brutalmente honesto con usted. Entonces, creo que nos hemos quedado pegados en un modelo de práctica de cosas que sencillamente ya no funcionan bien. No funciona. Siempre oramos por hermanos de afuera, ¿se han fijado? Por lo que ellos hacen. ¿Cómo funciona todo eso? ¿Quién está detrás de todo eso? Hay organizaciones cristianas que se encargan de la parte administrativa, de un montón de cosas, de los impuestos, si tienes que mandar cajas a otro país. ¿Quién se preocupa de todas esas cosas? ¿Quién se preocupa de la logística? Hay un equipo.
Y todo eso lo conforman hermanos y hermanas de la iglesia. Y a veces esos hermanos forman parte de una organización que apoyan a estas cosas. Yo creo que David debe saber mucho de todas estas cosas, de organizaciones y cómo funcionan y todo. Por eso es algo que la asamblea nunca entró. ¿Por qué? Porque era algo que no está en la Biblia. De hecho, aquí oramos hoy día por Daniela y Pablo de esta ayuda práctica a Ucrania. Es una organización cristiana. ¿Sí? Nosotros en Estados Unidos una vez fuimos a ayudar a una organización que todavía existe, que se llama Feed My Starving Children. Alimenten a mis niños hambrientos en Chicago. Fuimos en familia, una organización cristiana. ¿Saben lo que ellos hacen? Ellos arman cantidades, cajas con comidas, una porción de comida para un niño, y se mandan a diferentes países de África. ¿Y sabe cómo lo hacen? Con pura ayuda voluntaria, puro donativo. ¿Y cómo lo envasan? Dice, en la página web, dice ya, hoy día va a ir tal iglesia a ayudar a envasar tantas cajas. Y nosotros fuimos un día con varios hermanos, fuimos un par de horas envasando comida, que se fue, no me acuerdo qué país iba. A Venezuela parece que iba. Y esos niños recibieron. ¿De dónde sale eso? O sea, estamos hablando de otras cosas ya, mejor nos desviamos un poquito, pero el principio es el mismo. En el caso de los misioneros o de los ancianos, según lo que yo veo aquí, deberían los ancianos que enseñan y nutren espiritualmente la iglesia, deberían ser sostenidos o al menos recibir alguna clase de ayuda. A lo mejor trabaja, hoy día diríamos part-time, ¿verdad? Pero debería recibir alguna clase de apoyo, de ayuda, de honor, así como le llama el apóstol Pablo. Claro. El Señor dijo, el Señor dijo, digno es el obrero. El Señor lo dijo, Él lo dijo. En dos ocasiones, en Mateo y en Lucas. En Mateo dice el obrero digno de su comida, de su pan, y en Lucas dice el obrero digno de su salario. Es el Señor Jesús que lo dijo. Lucas 17. Lucas 10. Lo puse en español, por eso. Lucas 10, versículo. El Señor está hablando, ¿verdad? Los envía a los 70 y les decía en el versículo 2: la mies de la verdad es mucha, mas los obreros son pocos, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie se lo deis en el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, pase a esta casa, y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No paséis de casa en casa. En otras palabras, el Señor les dice: ustedes no se preocupen de ninguna otra cosa, sino de ir y ejecutar la misión que les di. Ustedes serán sustentados de alguna manera porque ustedes están trabajando para mí. Así que, ahora, ¿qué estaba pasando en Éfeso? ¿Y por qué es importante? Porque probablemente algunos querían recibir sustento de la iglesia, pero estaban enseñando falsas doctrinas. Ahí está la otra mirada. Exactamente. Claro, es obvio, porque por eso está aquí, ¿o no? Claro. Algo está pasando. De la misma manera que había viudas que probablemente quieren aprovecharse de esto, ¿verdad? Especialmente las viudas más jóvenes que se han ido a un pozo de Satanás, querían dedicarse al Señor y hacen un voto y al final no funciona. Y lo mismo pasa, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que se habla constantemente, por ejemplo, de los falsos maestros como que no sean avaros. Se habla de ellos como avaros. Creo que Tito también habla de esto.
En Tito 1:11 habla de los falsos maestros. Bueno, se habla del obispo que sea irreprensible, el versículo 7. El obispo, anciano, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, hospedador, amante de lo bueno, retenedor de la palabra, fiel. Porque hay aún muchos contumaces, hablando vanidades y engañadores, mayormente de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas, iglesias, trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Por qué había falsos maestros? ¿Por qué proliferaban tanto? Porque la iglesia los sostenía, obviamente. Pero comenzaban a enseñar falsa doctrina. Por eso es que es tan importante que sea aprobado el carácter del anciano o el que enseña, en fin. Que no se caracterice por alguien que sea. Ahora, muy interesante, ¿verdad? Todas estas cosas. Porque la pregunta que uno quiere que se hace siempre es ¿cómo lo aplico el día de hoy? Bueno, de hecho hay denominaciones donde hay pastores que son ultramillonarios. Claro, eso. Y eso también pone la interrogación. Sí. Pero una iglesia, eso no es una iglesia sana, es una iglesia con mala enseñanza y con falsa doctrina. Porque un pastor no está para abusar de las ovejas, ni está para servir a las ovejas. Y no estamos hablando en Estados Unidos de los que predican la prosperidad, ¿verdad? Hay pastores que están pidiendo plata para comprarse un avión. O sea, un verdadero creyente, enseñador de la Escritura, no va a andar levantando fondos para comprarse un avión. Y es que tener 2 dedos de frente para darse cuenta que eso está mal. Pero son engañadores, son lobos vestidos de oveja. Lo digo con todas sus palabras. ¿Verdad? Son lobos vestidos de oveja. Y se auto pues investen, se auto investidura, se tiene una investidura de autoridad. Y que lo dijo el pastor. Yo siempre cuento esta historia de una señora que hace muchos años atrás, antes de estar en la obra, nos iba a ayudar en la casa y era creyente, pero iba a una iglesia ahí nomás. Y el pastor pedía plata por todo. Y es verdad lo que tú dices, muchos pastores se hacen ricos. Por eso es que el pastor nunca puede estar solo. Eso pasa cuando el pastor está solo. Debe haber 1 o 2, pero rodeado de varios ancianos que de alguna manera controlan, mantienen el equilibrio. Y este pastor, de quien estoy hablando, una vez dijo que esta hermana Nayade, me dijo que alguien de la iglesia se había ganado el quino. Y que el pastor fue donde este miembro de la iglesia y que le estaba pidiendo el diezmo del quino. Ahora, el quino es alto. El quino en la lotería aquí, de ahí, ¿sí te acuerdas? Imagínate si se ganó 100 millones. Oiga, pagar el diezmo. Eso obviamente es el abuso. Eso es lo que Pablo condena y la Escritura también condena. No es hacia allá donde uno debe ir. Más bien uno debe pensar en un balance. En un balance y un equilibrio y en hacer lo que corresponde hacer. O sea, acuérdense que la Escritura, o sea, ningún siervo, ningún misionero debería ser millonario o algo así. Sería muy raro. Era muy extraño. ¿Por qué? Porque ¿de dónde saca tanto? Y si le llega mucho, a lo mejor no lo está distribuyendo porque también muchas veces el mismo misionero es un canal para ayudar a otros. Muchas veces los misioneros ayudan a otros misioneros. Ellos reciben algo un poco más, ¿y saben lo que hacen? Lo canalizan, lo envían a otros, lo comparten con otros obreros como él o como ella. La riqueza y la ganancia y la acumulación de cosas sencillamente no debería estar en la agenda de alguien que sirva al Señor. No es ese su propósito, sino mejor se dedica a otra cosa. Se dedica a corredor de bolsa, ¿verdad? O hacer negocio,
futbolista, no sé, alguna cosa así, o sea, que no se dedique al ministerio, porque no es, el ministerio no es para eso. Bien, pasó la hora, pero... ¿Pregunta? ¿Un comentario? Es lo que pasa cuando con la gente del mundo, que uno habla del Señor y ellos están al tiro eso, de que el pastor allá ¿Sí? tiene siendo auto y Sí. uno como que llega ahí. Sí, sí. Como rechaza. La gente no tiene nada con las cosas del Señor por esas cosas. Sí, y es algo que a mí también me causa a veces muchos problemas. O sea, el mismo vehículo que nosotros tenemos, nosotros no lo compramos. No tenemos cómo comprar ese vehículo, apenas le puedo echar benzina. Ese auto llegó a la casa, literalmente, unos hermanos trajeron las llaves y ahí está, para ustedes, ahí está el auto. Es de ustedes. A veces pienso mejor te he dicho que no, pero los vecinos de atrás no ven llegar en el auto de ellos, pastor. No puedo explicarle a todo el mundo cómo lo hacemos para vivir, porque no lo entienden, pero es así, ¿te fijas? Y uno entiende el cariño de los hermanos. Los hermanos nos explicaron por qué habían comprado ese vehículo, con qué propósito, y con tanto cariño lo habían traído. O sea, piensa usted en creyentes que tengan esa capacidad, primero de pensar la necesidad de otro y la generosidad de hacerlo, de ir y traer un vehículo de esas características para una familia como nosotros. O sea, yo creo que ahí es donde indica el Señor la dependencia de Él y que Él mueve los corazones en diferentes grados, en diferentes lugares. sí, exacto, Y con exacto. diferentes hermanos, uno bajo, ahí tenemos un Señor que da el ejemplo de la Biblia. Pero sin duda, no, por supuesto que sí. Sin duda que el Señor lo hace. Yo le pienso lo mismo porque el creyente tiene que crecer. Y el crecer del creyente, por ejemplo, yo era muy crítico en esa misma día cuando recién ingresé a las cosas del Señor. ¿Y por qué esto así? ¿Por qué esto así? Ese por qué de terminarse en un creyente. El Señor actúa como quiere y le proporciona lo que quiere a quien quiere. Yo le digo, en el caso mío, cuando mi esposa se enfermó, decidí pasar como un tiempo muy pobre, un tiempo de vaca flaca, y decidí cuidar a mi esposa 24/7 durante todo el periodo que ella me duró la enfermedad, que fueron más de 7 meses que estuve en esa. Y les digo, hermano, yo en mi bolsillo había más plata que si estuviera trabajando. Bendito sea el Señor y no puedo decir nada más que eso. Por eso me acostumbré ahora cuido a mi mami. Bendito sea el Señor, porque ahora ha sido el Señor bien contigo. Yo esto de cuidar a mi mamá lo digo como broma, pero el Señor me tiene ahí. Yo soy cristiano. Yo soy feliz desde el primer día, del día 2 de mayo del 2007 que me convertí y hasta este momento Dios ha sido fiel conmigo. Sí, no hay duda de eso. No hay duda de que Dios es fiel. O sea, en lo personal podríamos contar tanta historia de cómo Dios es fiel. Pero eso es porque Dios es bueno. Amén. Amén. Eso es lo que debemos pensar todos. Eso es porque Él es bueno. Y es porque es fiel. ¿Sí? Pero si uno siguiera a rajatabla lo que está aquí, debería haber la palabra clave es equilibrio, balance. Sería muy extraño, por ejemplo, que un obrero, por ejemplo, un anciano o anciano de una iglesia esté enriquecido mientras que su propia congregación está empobrecida. ¿Se fija? No, eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo está enseñando eso. Pablo está diciendo
que la labor de anciano, quienes enseñan, es una labor noble que requiere mucho esfuerzo y al requerir tanto esfuerzo obviamente no puede al mismo tiempo esforzarse, por decirlo de manera, al doble para al mismo tiempo sostener su familia. ¿Se entiende lo que digo, verdad? Entonces, yo creo que a veces lo que falta, porque tú muy bien dices, el Señor es fiel y tiene todos los medios, pero también es cierto que muchas veces falta sensibilidad. Sensibilidad por las necesidades de otros, incluso por mismos hermanos, hermanas, o viudas, pero sensibilidad, especialmente muchas veces estar consciente de. Eso es lo que muchas veces hace falta. Bueno, nos pasamos, son las 9:10. Voy a orar para terminar. Padre, gracias que tú eres bueno y a ti te damos la gloria y la honra, porque independientemente de nuestra infidelidad y nuestra falta de sensibilidad, tú sigues obrando de maneras misteriosas, pero fieles, para sostener tu obra, para sostener a los que anuncian el Evangelio, a los que están en tu obra, hermanos y hermanas a través del mundo, en diferentes ministerios, en diferentes labores a los cuales tú les has llamado, son sostenidos por tu gracia. Y al fin y al cabo, Padre, cada persona, esté o no esté en el ministerio, cada creyente es sostenido por ti. Y te damos gracias que tú eres bueno y eres generoso. Bendice a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí en esta noche. Lo rogamos con gratitud en el nombre del Señor Jesús. Amén.